porque Él es digno, ¿verdad?, de toda gloria y toda honra. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra el día de hoy. Y no sé si recuerdan, abrimos el domingo pasado una serie de prédicas con un título en específico que era Mitos de la Fe. No sé si lo recuerdan. Ellos, el que se lo hayan perdido, la primera, ahí en YouTube, la pueden buscar. Esta sería la segunda prédica que traemos con este tema, Mitos de la Fe. Y en esta primera prédica que tuvimos, vimos cómo ni la ciencia ni los científicos niegan la existencia de Dios. Ese es un mito que existe allá afuera, en donde muchas personas llegan a decir: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y vimos con argumentos, con hechos, a través de la ciencia y los científicos, que eso es una mentira. Porque ni la gente que sabe de ciencia niega a Dios, ni la ciencia ha demostrado que Dios no sea real, ni existente, ni necesario para la vida. Pues muchas veces estas personas solo lo agarran como una bandera que los hace creerse inteligentes, que los hace verse como intelectuales, y que pareciera que a nosotros nos hace ver como lo contrario, ¿no? Por tener fe en alguien, en un Dios que existe y que es real y que podemos relacionarnos con Él. Por lo tanto, vimos justo en la palabra pasada que todos los que niegan a Dios usando esa creencia, que la ciencia, usando la ciencia como bandera, como dice incluso la palabra del Señor, dicen: no son más que necios que creyéndose intelectuales e inteligentes, solo muestran la vanidad de su corazón. Porque no es algo que se pueda defender. Ni la ciencia ni los científicos hablan en contra de Dios. Son un par de científicos que pueden decir: yo, por propias convicciones, pero no porque la ciencia lo demuestre, no reconozco a Dios. Esto, hermanos, debería llevarnos a preguntarnos o plantearnos una pregunta vital para nuestras vidas. Porque todos aquellos que nieguen de alguna manera la existencia de Dios, porque así lo crean, porque su corazón les lleve a eso, y al darse cuenta que lo que ellos defendían como la ciencia y los científicos defendían su postura de no creer, y al darse cuenta que eso no tiene nada que ver, que no es real esa postura, debería llevarnos a todos a preguntarnos una cosa: si Dios es real, ¿en dónde quedo yo? Si Dios existe, ¿en dónde quedo yo? ¿Cómo le hago para conocerlo? ¿Cómo le hago? Porque esa simple pregunta, el poder responderle y decir: sí, Dios es real, tiene un impacto en nuestras vidas, o al menos debería tener un impacto fuerte en nuestras vidas. Porque si Dios existe, si Dios es real, si Dios gobierna este mundo, es una creación de parte de Él, entonces, ¿en dónde quedo yo? ¿Cómo le hago ahora para conocerlo? ¿Cómo le hago para saber cuál es su voluntad? ¿Cómo le hago para relacionarme con Él? ¿Cómo le hago para ver qué es lo que Él dice que es bueno, qué es lo que Él dice que es malo, qué es lo que dice que es correcto? Y cómo lo confronto con mi manera de ser, con mi manera de pensar. Esa pasa a ser una pregunta fundamental en la mente de cada una de las personas que en algún momento lo hemos negado. Pasa a ser una duda que debería ser un antes y un después en nuestras vidas. Debería poder llevarnos a una necesidad de conocerlo. Debería poder llevarnos a una necesidad de comprenderlo, de saber quién es, de saber cómo poder acercarme a Él y conocer cuál es su voluntad de Él para mí. Eso debería llevarnos a una primera verdad: Dios es real. Y eso lo hemos venido platicando. Debería llevarnos a la comprensión de que nuestras vidas entonces tendrían que tener a Dios en ella, que mi vida tendría que buscar que Dios esté presente en ella. Y es justo esta comprensión la que nos lleva a veces a un segundo mito, que lo veíamos. Van a ser varios mitos que vamos a estar hablando. El día de hoy nos toca el mito de ser bueno es suficiente para agradar a Dios. ¿Vale? Ser bueno es suficiente para agradar a Dios. Ese es otro de los mitos de la fe. Lo menciono así porque este mito
nos hace alejarnos del verdadero Dios. Nos hace crearnos un Dios conforme a mis propios gustos, conforme a mi manera de vivir, conforme a mi propio estándar de la vida. Creer en ese que solo basta ser bueno para agradar a Dios nos aleja del verdadero conocimiento de quién es Dios. Por eso lo tomo como uno de los mitos. Ahora, quiero que me acompañen con su Biblia. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 9 al 18. Romanos 3, del 9 al 18. Ahí me dicen amén cuando lleguen con su Biblia estos pasajes, para saber que estamos ya todos en sintonía. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de nuestro Señor dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y con esta palabra, con estos versículos, vamos a entrar de lleno a esta palabra. Les repito como título: ser bueno es suficiente para agradar a Dios. Eso es algo que nosotros hoy vamos a escudriñar a través de la palabra de nuestro Señor. En esos pasajes que acabamos de leer, justo en el versículo 10, nos dice casi todos están justificados. No lo dice, ¿verdad? Tampoco dice los más malos no alcanzarán justicia. Tampoco dice eso. Lo que dice es no hay justo. Es decir, generaliza en que no hay uno solo justo. Todos. Es decir, te incluyen a ti y me incluyen a mí. No hay uno solo justo entre nosotros en la tierra, ni siquiera uno. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna de estas frases? Voy a decir varias y ahí vayan diciendo con su cabecita, sí o no. ¿Cuántos han escuchado una frase como yo no le hago mal a nadie? ¿La han escuchado? Mucha gente, ¿no? No, yo no le hago mal a nadie. Como si eso nos pusiera cuentas con Dios, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie. Otra, yo no necesito una religión porque yo soy buena persona. ¿Lo han escuchado? Creo que a todos nos lo han dicho en alguna ocasión, ¿no? No, yo no necesito de ninguna religión, yo no necesito de ninguna fe, yo soy buena persona. ¿Cuántos han escuchado la frase de yo no he matado a nadie? Como si eso nos pusiera cuentas con Dios, ¿no? Como si eso nos abriera la puerta de estar cerca de Dios. Yo no he hecho uno de los mandamientos, ¿no? Yo no he matado a nadie, entonces estoy bien con Dios. Eso me hace buena persona. ¿Cuántos han escuchado esa frase de al final todo se trata de ser buena persona? ¿Ustedes lo creen? ¿Lo han escuchado? ¿O soy el único? ¿Lo han escuchado? Al final todo se trata de ser buena persona, sin conocer que al final es difícil. Y que en ese juicio nos vamos a encontrar con Dios. Y estamos seguros de que estando en la presencia de Dios, al final, lo único que va a valer es que hayamos sido buenas personas. ¿Estamos seguros o no? Lo dudamos, porque a lo mejor también entre nosotros puede haber esa duda, ¿no? Su palabra dice, como vimos en el versículo 10, no hay justo. Ni aun entre nosotros que sigamos a Cristo, no hay entre nosotros uno justo, uno que alcance la justicia por sí mismo.
Uno que por sus actos, por sus hechos, por su devoción, por su fe, por su generosidad, por su bondad, por su misericordia, por la limosna que ve, nadie de entre nosotros alcanza a ser justo ante los parámetros de Dios. No hay uno solo entre nosotros. Incluso hay quienes llegan a decir: no seas religioso. No sé si se los han dicho. No seas religioso. Mejor es ser buena persona. Eso sí es importante. ¿No se los han dicho? A mí me lo han dicho. No hay que ser religiosos. Al final lo que hay que ser es buena persona. Hay que ser generosos. Eso te acerca a Dios. Hay que ser bondadosos. Hay que amar. Hay que servir. Eso te acerca a Dios. Y creo que tristemente en estas palabras, al menos en esta última frase, se enredan dos cosas. Una parte que es verdad y una parte que es una gran mentira. La parte que es verdad es que no hay que ser religiosos. Esa es una verdad. Porque no hay que ser religiosos, no hay que ser legalistas. Hay que saber amar, pero también hay que saber reconocer al único que nos puede perdonar. Esa es la parte de la mentira. Porque si bien es cierto de que no hay que caer en ser religiosos, también es cierto de que nuestras obras, por muy buenas que sean, no salvan a nadie. Nuestras obras no salvan a nadie. El ser bondadosos no salva a nadie. El ser generosos no salva a nadie. El amar no salva a nadie. El venir a la iglesia no salva a nadie. El alabar y adorar no salva a nadie. Todo eso pasan a ser testimonio de nuestra fe. Todas las obras que nosotros hagamos tenemos que hacerlas como testimonio de nuestra fe, como testimonio de nuestra salvación. Pero ninguna de nuestras obras nos gana la salvación. Son frases que son populares, son frases que son bonitas, que suenan bonito al oído, que pareciera que nos endulzan el oído porque nos dan como un refrigerio en el mundo, ¿no? Decir: no, sí, yo no he matado a nadie, entonces estoy bien con Dios. Yo ayudo, ¿no?, a los viejitos a cruzar la calle, entonces estoy bien con Dios. Hago buenas obras y entonces pues mi vida le agrada a Dios por aquellas obras que yo suelo hacer, pues por mostrar algo de mi amor, de mi generosidad. Sin embargo, se quedan solamente en ser frases bonitas, que no tienen nada que ver y que no reflejan la voluntad de Dios y lo que conocemos de Dios a través de su palabra. Son frases que pasan a ser peligrosas incluso, porque no solo suenan bien, empiezan a ser peligrosas porque nos pueden dar, al menos a nosotros, una falsa seguridad de nuestra salvación. Nos pueden dar una falsa seguridad de una comunión con Dios. Son una falsa comunión y un falso entendimiento de lo que Dios es, de ese Dios que te vende el mundo. De Dios es un Dios de amor. Y sí, Dios es un Dios de amor, pero no solo amar te acerca a Dios. Tenemos que comprender algo que está más en el trasfondo de este mito que el mundo ha tratado de meter en la mente de nuestras generaciones para alejarnos de la verdadera palabra de lo que es, de la verdadera palabra de Dios. Y con esto quisiera tomar este tema con 5 puntos diferentes. Vamos a 5 puntos para poder abordar este tema. El primero, como punto número 1, el estándar que ocupamos. ¿Cuál es el estándar con el que nos medimos? Digo, si yo quisiera sacar los metros cuadrados de la iglesia, necesito un estándar sobre cuál medirlo, ¿no? ¿Lo hago en metros cuadrados o lo hago en pies cuadrados? Es decir, necesito una regla, un parámetro con el cual tomar el área, el volumen y poder hacer el cálculo. También nosotros, para poder decirnos buenos, para poder considerarnos buenas personas que agradamos a Dios, tenemos un estándar, necesitamos una manera de medirnos. Pero ¿cuál es el estándar que estamos tomando? La realidad es que el hombre, todos nosotros, tendemos a compararnos con otros hombres. Esa es la realidad.
que tendemos a compararnos con mi vecino, tiendo a compararme con el hermano de enfrente, tiendo a compararme con mis papás, tiendo a compararme con mis amistades, tiendo a compararme con el hombre. Y si ese es nuestro estándar, vamos a caer en esa falsa seguridad de nuestra bondad. Porque si en efecto, allá afuera encontramos a alguien que asalta, ¿no? Y si yo me comparo con él, yo soy bueno. Allá afuera encontramos a alguien que puede matar a una persona. Y si yo me comparo con él, por supuesto que me voy allá, bueno. Porque estoy usando el estándar del hombre. Estoy buscando en el de enfrente. Estoy viendo el error y la paja en el de al lado. No estoy viendo la viga dentro de mí. Estoy viendo nada más la paja, el error, el fallo, el pecado de los demás. Y si yo solamente estoy usando el pecado de los demás, por supuesto que me voy a considerar bueno. Me voy a hallar bueno en ese parámetro. Pero ese es un gran error. Ese parámetro nos lleva a esa falsa seguridad de mí mismo, de yo creerme bueno, de yo sentirme bueno. Y hay un dicho popular que ejemplifica bien esto. Hay un dicho popular que dice que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Bueno. Pues todos aquellos que llegan a decir y se comparan con el de afuera, con el otro hombre, son ese tuerto que se está comparando con los ciegos. Por supuesto, nos comparamos con los ciegos, el tuerto es rey. Yo me siento bien, yo soy bueno, yo agrado a Dios con mi vida, con mi ejemplo, con mi testimonio, con mis acciones. Yo agrado a Dios porque me estoy comparando con el ciego, con el que no conoce a Dios, con el que no ha rendido su vida a Dios. No, me estoy comparando, vaya, por eso uso este dicho popular con el no he matado a nadie. Esa expresión me hace tuerto. Me hace tuerto en medio de los ciegos que no comprenden ni siquiera a Dios, que no buscan de Dios, que no saben de la ley de Dios, que no saben del amor, de la santidad, del juicio y la justicia de Dios. Y me hace ese tuerto en medio de ese mundo y ese reino de ciegos. Para el hombre es muy cómodo, porque esa es la palabra, es muy cómodo usar ese parámetro. Para nosotros resulta cómodo, fácil poder buscar ese estándar relativo en donde yo le pongo qué es bueno y qué malo, a qué me comparo para poder sentirme bueno. Porque les aseguro que alrededor de nosotros también vamos a encontrar personas que aman a Dios, que siguen a Dios, que honran a Dios, y a veces ahí sí ya no nos acercamos a compararme con él, ¿no? Con el hermano que sirve, que ama, que alaba a Dios de corazón. Compárate con él y a veces ahí empezamos a pecar. Sin embargo, sigue siendo un mal estándar, sigue siendo un hombre con el cual nos estamos comparando. Aunque sea alguien más cercano a Dios, sigue siendo un hombre con el que nos estaríamos comparando. Hay que dejar esa comodidad de compararnos de una manera relativa y de una manera conveniente, porque regularmente solemos hacer eso para calmar nuestro propio corazón y darnos esa palmadita y decir: yo soy bueno, mi vida agrada a Dios. Seguimos comparándonos con un estándar que no es el correcto. Usamos nuestro propio estándar, pero no nos atrevemos a usar el estándar de Dios. Ese es el que tendremos que usar, el estándar de Dios. Buscarnos a través del estándar de Dios. Si nos hallamos a través del estándar de Dios y vemos que estamos agradando porque nos estamos esforzando, porque lo estamos buscando, porque estamos alabando, lo estamos honrando, lo estamos glorificando con el más mínimo detalle de nuestras vidas, en lo más íntimo de nuestro hogar, lo seguimos honrando, glorificando, entonces estamos por el camino correcto. Ahí sí estamos usando el estándar correcto para poder decir: ¿soy bueno o no soy bueno? ¿Agrado a Dios o no agrado a Dios? Lo malo de esto es, en el versículo 10 lo leímos, que cuando nos atrevamos a compararnos con el estándar de Dios, vamos a hallar que no hay uno solo que sea justo. No hay uno solo, ni tú, ni yo,
no vamos a poder ser hallados justos a través del estándar de Dios por nosotros mismos, por nuestras acciones, por lo mucho que amemos, por lo mucho que sirvamos, por lo mucho que adoremos. No vamos a ser hallados justos. Su palabra no miente. Ya Él nos ha juzgado y Él ya nos ha encontrado culpables. Nos ha hallado no justos ante sus ojos y ante su estándar. De alguna manera quiero poner una frase que ilustra este punto. ¿Qué pasaría si entre nosotros estuviera el campeón nacional de altura, de salto de altura, en el atletismo? Y que nos dijera: yo soy el que más salta de todos ustedes, por lo tanto, yo sí llego a la luna. ¿Se nota la diferencia? Podrá ser el hombre con la mejor capacidad de salto de altura del planeta, pero atreverse a decir que por ser el hombre que más salta llega a la luna, es algo que no tiene sentido. ¿Están de acuerdo conmigo? Es exactamente lo que decimos, o lo que dicen todos aquellos que yo soy bueno. Con eso agrado a Dios. Yo soy bueno. Yo salto más que ustedes. Con eso agrado a Dios. Mi salto llega hasta la luna. Es la misma incongruencia que podemos escuchar de todos aquellos que dicen que yo soy bueno y que yo agrado a Dios. En realidad, si lo queremos etiquetar, sería una gran mentira que nos estamos contando. Sería una de las más grandes mentiras que nos estamos contando nosotros mismos y que no nos permiten acercarnos a Dios, que no nos permiten acercarnos y conocer verdaderamente quién es Dios a través de su palabra, a través de su estándar. Pongámoslo de esta manera. Imaginémonos, y quiero pedirles que hagan ese ejercicio, cada quien véase a sí mismo. Si necesitan cerrar sus ojos, háganlo. Véanse a sí mismos vestidos completamente de blanco, completos, blancos, desde el zapato, calcetín, todo, cualquier detallito que traigamos, vestidos de blanco. Y esas vestiduras blancas representan el estándar de Dios. Dios nos enseña a vencer. Así es como Él nos espera. Cuando queramos estar ante su presencia, tenemos que llevar así. Su palabra dice: vestidos de lino fino y un lino blanco y resplandeciente. Así es como Dios quisiera vernos. A través de su estándar tendríamos que llegar a ser. Dios espera que si queremos descansar en su presencia, si queremos gozarnos en su presencia al morir, lleguemos con esas vestiduras, con esa vestidura intacta, con esa vestidura impecable, con esa vestidura limpia, con esa vestidura resplandeciente. Así quisiera Él vernos llegar al Él. Pero, hay un pero, estamos vivos. Y estando vivos, nosotros podemos incurrir en pecados, podemos incurrir en muchas iniquidades, podemos incurrir en muchas faltas, y cada una de ellas, cada una que cometemos, cada una en la que incurrimos, es una mancha de mole encima de esas vestiduras blancas. Aquellas que han cocinado, que han lavado una pierna blanca de un mole o con Jamaica, ya me estarán entendiendo. Esa es una mancha. Cada vez que nosotros caemos en pecado, cada vez que tenemos una falta ante los estándares de Dios, nos salpicamos, nos ensuciamos esta vestidura. Y no sé ustedes, pero para cuando yo quiero llegar ante la presencia de Dios, yo no quiero llegar todo manchado. Me daría pena llegar sucio ante la presencia de Dios, más cuando en la vida me jacté de ser bueno. Imagínense en esa situación. Toda la vida me he jactado de ser bueno. Toda la vida me he jactado de que mi vida le agrada a Dios. Toda mi vida he dicho: si yo me mandaba a nadie, claro que le agrada a Dios. Y llegar y verme en ese momento manchado con todo eso en mi vestidura, no me gustaría estar en esa situación. La realidad es que si lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, nos vamos a topar con esa situación. Nos vamos a hallar en esa situación, delante de Dios, frente de este trono blanco, vestidos nosotros, pero todos osos, todos manchados. Quisiera, para que comprendamos este punto, quiero hacerles 5 preguntas a todos ustedes. No me la tienen que contestar, no me levanten la mano, es personal, cada uno en su mente y en su corazón, plantéenselo. ¿Alguna vez
¿Alguna vez? Por pequeña que sea la mentirita. La mentirita, por pequeña que sea. Eso, si nosotros lo buscamos ante la palabra de Dios, nos haría, y pónganse su figura, ustedes, vestidos de lino blanco, fino, blanco, resplandeciente. Y conteste esa pregunta: ¿alguna vez han mentido? Yo no puedo responder, pero sí. En alguna ocasión lo he hecho. En alguna ocasión lo hice. ¿Y saben qué? Es una mancha de honor encima. Y es una etiqueta en mi frente, porque la palabra de Dios dice en sus mandamientos que es el que miente sea hallado mentiroso. Entonces, en mi frente me tengo grande que dice: tú has mentido. Tú has mentido. Segunda, ¿alguna vez has robado algo? ¿Has tomado algo ajeno para ti? Por pequeño que haya sido, por inocente que te haya parecido, ¿alguna vez te lo has llevado? Muchas veces de niños lo hemos hecho. Muchas veces nosotros hemos robado algo. Yo recuerdo una anécdota que me marcó mucho de pequeño. Yo había tenido unos 8 o 9 años. A mí se me hizo fácil, cuando mi mamá me mandó a la tienda, yo vi descuidado, agarré un calcete y me lo llevé. Yo lo hice a la edad de los 8 años. Se me hizo fácil. No veía una malicia, maldad en eso, era un poco y lo tomé. Pero mamá se enteró en mi casa, me lo vio, y eso no salió. Le tuve que decir. Es que cuando fui a la tienda no había nada, lo agarré. Y me lo trajo y ahora me lo estoy comiendo. Mi mamá en ese momento me hizo regresar a la tienda con el dinero para pagárselo y pedirme disculpas al Señor. Pudo haber no hecho nada. Pudo haber dejado que me lo comiera. Pero en ese momento hizo que yo regresara con mi cara llena de vergüenza, porque le iba a decir al Señor que ni cuenta se dio que me lo había llevado. Le tenía que decir: me lo llevé. Era decirle: Señor, he robado. Era decirse de 8 años. Y me marcó. En la vida me voy a tirar la mano para agarrar algo que no fuera mío desde los 8 años. Ahora, respóndanse la pregunta: ¿ustedes han robado algo? Por pequeña que sea. Esa es una mancha en ese vestido blanco de lino fino, resplandeciente. Y eso es una etiqueta en las manos, como si nos hubiéramos tatuado así: he robado. Nos tatuamos en las manos: he robado. ¿Alguna vez has deseado en la mente o en el corazón la mujer ajena? ¿O el hombre ajeno? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿En tu larga vida? No me digas que en la juventud, ¿no? Y hay quienes aún de adultos, aún teniendo su pareja, han deseado en su corazón a la mujer ajena. Han deseado en su corazón al hombre ajeno. Aún ya teniendo una relación en Dios estable, lo han llegado a ser. Y eso, hermanos, es otra mancha más en esa vestidura blanca. El volver a desearlo. No estoy hablando de llegar a cometer los actos, ¿sabes? Porque en su palabra dice que aquel que codicia a la mujer ajena, su corazón ya ha fornicado. No necesitas cometer el acto, con que en tu mente y en tu corazón lo hayas deseado, hayas fantaseado, ya has cometido. Y entonces, siga la imagen, la etiqueta en la frente, el tatuaje en las manos, es una etiqueta de color rosa mexicana en el corazón, de tú has fornicado en tu corazón, en algún momento de tu vida. Cuarta, ¿alguna vez has usado el nombre de Dios, hermano? ¿Alguna vez has prometido algo a Dios y no has cumplido? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios? ¿Has blasfemado? ¿Has hablado en contra de Él? Creo que muchos en alguna ocasión lo hemos hecho. Así haya sido en el pasado, así haya sido tiempo atrás, alguna vez lo hemos hecho. Y entonces ahora otra etiqueta enfrente de tu boca. Estás camino a ese juicio. Tú ibas según siendo bueno, sintiéndote bueno, ¿no? Creyéndote bueno porque no has matado a nadie. Pero vamos a llegar con esas etiquetas puestas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y quiero irme con una quinta más. ¿Alguna vez has prendido veladoras a santos, a los muertos, a la muerte? Yo se habla mucho en Aguascalientes, no sé si lo sabían, pero es uno de los lugares donde están los altares más grandes a la muerte de todo el país. Hay idolatría. Eso es considerado idolatría. Y eso nos pone otra etiqueta más sobre nuestra vestidura blanca de lino resplandeciente.
como Dios quisiera que llegáramos ante su presencia. Y me voy a retener ahí, pero me he hablado solamente de 5 de los 10 mandamientos, solo de 5. Y ya en este momento creo que hemos comprendido que esa idea de yo soy bueno queda olvidada. Si nos metimos en el estándar de Dios, no hay uno solo justo entre nosotros. Ninguno, empezando por uno mismo. No hay uno solo justo entre los ojos de Dios. Esa, digamos, que es la mala noticia. Solamente la mala noticia. Pero también hay una muy buena noticia. Quisiera primero, acompáñenme con su Biblia a Mateo 5:48. Mateo 5:48. En este pasaje nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un estándar muy alto, ¿no? Nos está diciendo: busquemos ser perfectos como Dios es perfecto. Busquemos a Dios. El estándar es Dios. El estándar es la perfección de Dios. El estándar es la santidad de Dios. El estándar no es mi hermano. El estándar no es el que allá afuera mata, viola o asesina. Porque si yo me comparo con el hombre, me voy a hallar bueno. Pero el estándar es compararnos y buscarnos a través de los ojos de Dios. Dios no nos compara con otras personas. Dios nos compara consigo mismo. El estándar es su santidad, su perfección. La pregunta no es: ¿soy mejor que mi vecino? Sino, ¿puedo llegar a ser tan correcto como Dios demanda? ¿Puedo llegar a serlo tan correcto como Dios me lo está demandando, como Dios me lo está solicitando? ¿Puedo llegar a serlo? Eso es lo que tendríamos nosotros que preguntarnos. Ser bueno, según nosotros, no nos alcanza para agradarnos. Lo vuelvo a repetir: ser buenos basados en nuestro propio estándar no nos va a alcanzar para poder agradar a Dios. Solo hay algo que nos puede llevar a agradar a Dios, y es la justicia que Cristo nos da. Porque Él es el único varón perfecto que puede transmitirnos esa justicia a nosotros para poder alcanzar esa perfección que Dios espera en su pueblo. Les dije que iban a ser 5 puntos. Paso al segundo. El segundo punto: no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. Romanos 3:23 dice, y me encanta esta porción de la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí otra vez lo dice: por cuanto unos pocos pecaron. Dice: por cuanto los más malos pecaron. Dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, sigue hablando de ti y a mí, nos incluye. Te incluye a ti, me incluye a mí. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, entendamos algo. El pecado no se queda solamente en el acto de robar, en el acto de matar, en el acto de mentir. El pecado nos lleva a una condición de separación de Dios. Nos aleja de la voluntad de Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Por eso es que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Somos pecadores. Hemos sido hallados pecadores ante el juicio de Dios, y por tanto hemos sido separados, nos encontramos alejados, lejos de su presencia. Todas estas etiquetas sobre nuestra vestidura blanca, las que decía de la frente, del corazón, en las manos, todas estas vestiduras nos constituyen una separación de Dios y ser hallados culpables ante el trono de Dios. En Isaías 64:6, otra porción de la Escritura nos dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo vuelvo a repetir: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Aún nuestras mejores obras están manchadas de orgullo. Aún nuestras mejores obras pueden estar basadas en intereses propios. Por eso es que todo lo que nosotros querramos poner ante el trono, para decir yo soy bueno, porque yo soy generoso, ante Dios va a ser considerado un trapo de inmundicia, porque a Él no le importan nuestras obras. Él no se fija en si somos buenos, si amamos o no lo hacemos. Él ve el interior del corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué soy bueno? ¿Por qué eso me enorgullece? Es un trapo de inmundicia. ¿Por qué soy bueno?
porque conozco a Dios, porque conozco su amor, porque sé que soy salvo, por eso soy bueno como un reflejo de mi amor, como un reflejo de mi salvación. Entonces eso lleva a una corona de parte de Dios. Pero ojo, no tengo que jactarme de mis buenas obras, porque jactarme de mis buenas obras me lleva al orgullo, y eso Dios no lo ve con nada. Imaginemos un vendedor de drogas. Vamos a poner este ejemplo. Imaginemos un vendedor de drogas que por las investigaciones tardaron las autoridades 10 años en poder juntar las pruebas suficientes para poder acusarlo ante un juez de que él estuvo en un lugar vendiendo droga a una persona, y esa persona fue la única a la cual le vendió en 10 años. Nunca más volvió a tocar drogas, nunca más la volvió a repartir, solo fue una vez, fue a una persona, y después de 10 años las autoridades lo citan ante un juez para decir: señor, aquí están las pruebas de que esta persona le vendió drogas a fulano, tal día, tal hora, y aquí está toda la evidencia. ¿Qué creen que ocurriría con esta persona? ¿Sería culpable? Ya pasaron 10 años. ¿Sería culpable? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si esa persona dice: no, señor juez, mire, eso ya pasó, fue hace 10 años, llevan a su vida, hace 10 años mentí, hace 10 años me robé esto, hace 10 años ofendí a Dios, eso ya quedó en el pasado ya? Y es esa persona diciéndole al juez: señor, ya pasó, fue hace 10 años, yo ahora ayudo a los viejitos, les doy la mano, les ayudo a cruzar la calle, soy bueno, soy generoso, soy bondadoso. Hoy hago eso quedó ya en mi pasado, Señor. Hoy salgo a barrer las calles de mis vecinos por ser generoso con ellos. Hoy llevo alimento a los pobres. Hoy creo en Dios, voy a la iglesia. Si ese juez fuera un juez justo, ¿le cobraría ese pecado de hace 10 años? ¿Le cobraría esa falta de hace 10 años? Claro que sí, porque está la evidencia de que pasó. Porque están los hechos de que se lo dio, aunque haya sido una sola vez. Y debo decirles que nuestro Dios es un Dios justo. Y eso a muchos les espanta. Porque por un lado, en un principio, significa que no va a pasar por alto al culpable. Si Dios es un Dios justo, no va a pasar por alto al culpable. Así hayan sido 10 años atrás tu falta. No va a pasar por justo al que merece ser culpable. Y debo decirte que eso está hablando de mí y está hablando de ti. Nosotros vamos a ser esos enjuiciados en esa ocasión cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Señor, y van a sacar todo lo que está escrito en el libro de lo que hemos sido y lo que hemos hecho, y vamos a ser hallados culpables, Señor. Debo decirte que eso es lo que va a suceder. Alguien que pueda ayudar a los pobres, pero lo hace para tomarse una foto, es hallado culpable. Alguien que lo hace por reconocimiento, no le es contado como corona. Alguien que lo hace desde un corazón: no creo en Dios, pero lo hago para mí mismo, para el universo, va a ser hallado falto. Delante de Dios es alguien que está vacío. Y dice su palabra, usando este versículo: son címbalos que resuenan. Todos aquellos que hagan cosas generosas, bondadosas, que hagan el bien, pero lo hagan por sí mismos, serán como címbalos que resuenan. Mucho ruido, pero están vacíos. Mucho ruido, pero no está Dios con ellos. Mucho ruido, pero lo más importante, que es la presencia de Dios, no está en ellos. Para el Dios que lo sabe todo, no basta solo con aparentar bondad. Para el Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, que está en todos lugares, no basta con aparentar bondad. Necesitamos un corazón bueno. Necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que sí va a contar para nuestro Señor. Punto número 3. Solo Cristo puede salvarnos. Ninguna de nuestras obras salvará. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ninguna de nuestras obras nos va a acercar a Dios. Ninguna de nuestras obras nos va a ganar la salvación. Ninguna de nuestras obras nos va a redimir, nos va a justificar. Solo Cristo, solo Él, su sacrificio es el que nos puede ganar nuevamente ese perdón y esa vestidura nueva. Hubo una ocasión, me tocó ver un predicador en las calles, que una persona se le acercó y le preguntó, y le dijo: quiero que me digas algo, ¿cuál es la clave, cuál es el verdadero secreto para poder entrar al cielo? Un predicador en las calles, una persona se le acercó y le dijo: ¿cuál es el secreto? Y el predicador le contestó con una sola palabra, le dijo: perfección. La persona se quedó así como: ¿cómo? O sea, ¿la perfección nos hace llegar al cielo? Sí, la perfección nos hace llegar. Dice: ¿y hay personas perfectas? Dice: no hay ni una sola persona perfecta. Entonces otra vez se confunden, la perfección nos hace al cielo, pero entre nosotros no hay ningún solo perfecto. Dice: ¿y hay personas en el cielo? Dice: sí, por supuesto que las hay. Se llama entendimiento. La perfección es la llave para poder entrar. Las personas, no hay uno solo perfecto, pero si hay personas en el cielo, ¿cómo pasas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo esas personas imperfectas pudieron tener acceso al cielo y poder volver a estar en la presencia de Dios? Y si es eso posible, dice: por supuesto que sí. Dice: pero el detalle está en dónde estás buscando la perfección. Dice: porque si la estás buscando en las personas, evidentemente nadie va a entrar. Nadie va a llegar al cielo y nadie va a estar en la presencia de Dios. La perfección la ha puesto Cristo. Y el momento en el que Él muere en esa cruz por ti y por mí, está poniendo esa perfección. Solo la perfección de Cristo, solo la perfección de su sacrificio es la que nos abre el cielo. Es la que nos va a permitir justificarnos a través de su perfección, a través de su sacrificio. Y gracias a eso es que hay personas en el cielo. Y gracias a eso es que nosotros vamos a poder llegar a la presencia de Dios. No gracias a ti ni a tus obras, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender algo: la salvación no es un premio, no es un premio que se tenga que ganar. La salvación es un regalo, es por gracia, no lo tenemos que ganar. De alguna manera, si nosotros fuéramos buenos y ser bueno fuera suficiente, la cruz de Cristo sería innecesaria. Jesucristo sería innecesario. Estaríamos debilitando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo si creyéramos que por nosotros mismos podríamos alcanzar justicia. Cristo hubiera muerto por nada. Y nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Valoramos a nuestro Señor Jesucristo y reconocemos el sacrificio que Él ha hecho. Cristo murió porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Por eso murió Cristo. Porque ninguno de nosotros podíamos en nuestras fuerzas ganarnos nuestra salvación. La bondad humana sin Cristo solo lleva al orgullo. La bondad humana sin Cristo solo nos lleva a enorgullecernos. Pero con Cristo nos lleva a la salvación. Esa es la diferencia de si nosotros hacemos cosas porque sabemos que somos salvos y nuestras obras son el reflejo de que somos salvos, entonces nos llevan a la salvación. Pero si hacemos cosas para querer que eso nos lleve a la salvación, estamos en el más grande de los errores de la fe. Quiero pasar al cuarto punto. La religiosidad tampoco salva. No quiero que me vean feo. La religiosidad tampoco salva. Hechos 10, versículos 1 y 2 nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Detengámonos un momento aquí. Si nosotros leemos este pasaje, ¿qué pensaríamos de Cornelio? Es un hombre bueno, es un hombre justo, es un hombre piadoso, es un hombre generoso, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que oraba, la palabra lo dice, oraba siempre. Es más, creo que sería más bueno que muchos de nosotros, leyendo solamente esta descripción, ¿no? Oraba siempre, era generoso, era piadoso, temeroso de Dios, más bueno que muchos de nosotros poder resultar Cornelio. Sin embargo, si nosotros lo resumiéramos, podríamos decir: recto, temeroso de Dios, ayudaba a los pobres, tenía buena reputación, oraba de todo tiempo. Humanamente hablando, con la escala humana, podríamos decir que era un hombre bueno. Con la escala de Dios, no era un hombre salvo. Ojo, ante la escala de Dios, no era un hombre salvo. Era solamente un hombre bueno. Se quedaba ahí en solamente ser un hombre bueno. ¿Qué fue lo que pasó para poder decir esto? Dios, si nosotros seguimos el pasaje, se los voy a dejar de tarea porque está largo. Prácticamente todo Hechos 10 habla de esta historia. Si nosotros seguimos la historia, lo voy a parafrasear. Dios envía un ángel a Cornelio para decirle que buscara a Pedro, al apóstol Pedro, que lo buscara, que lo mandara a llamar. Y a la vez a Pedro también le manda el mensaje que dice: tienes que ir con Cornelio, tienes que ir a presentarle a Cristo crucificado. Es decir, un hombre bueno ante el estándar del hombre, porque ora, porque da su limosna, porque es generoso, porque es piadoso, porque va a la iglesia, podría ser visto como un hombre bueno, pero ante los ojos de Dios no era un hombre salvo. No era alguien que pudiera reconocer ya a su Señor Jesucristo para poder ganarse la salvación. Y entonces manda precisamente a Pedro a que le comparta de Cristo. Porque a este hombre tenía todas las características de un cristiano. Tenía todas, menos la más importante: no tenía Cristo. No tenía Cristo. Tenía todas las obras, tenía toda la religiosidad, pero no tenía lo más importante que Cristo. Nos vamos hasta Hechos 10, versículos 43 y 44, en donde vemos cómo estaba Pedro orando y le dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando de Jesucristo y le dice: de este dan testimonio todos los profetas. De Jesús todos los profetas dan testimonio de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Les hacía falta su salud. Eran religiosos, eran devotos, iban a la iglesia, oraban, daban su limosna, eran piadosos, generosos, pero no tenían en Cristo, no se habían encontrado con Cristo, no conocían a Cristo. Y entonces, ante el estándar de los hombres, eran hombres buenos, pero no eran hombres salvos ante el estándar de Dios. Y a veces a muchos de nosotros también nos llega a pasar eso. Caemos en una falsa religiosidad, creyendo que esa religiosidad nos va a dar la salvación. Pero aún la religiosidad no salva. El que salva es Cristo. Ni la piedad, ni las limosnas, ni la oración. Ojo, todas son buenas. ¿Vale? Dios no dice nada malo en contra de ello. Es bueno, más nos insta a que lo hagamos, a que seamos piadosos, a que ayudemos a la casa del Señor, a que oremos en todo momento. Es más, nos insta a que oremos por nuestros enemigos. Todo eso no es lo malo. Lo malo es hacerlo sin Cristo, sin un Salvador, creyendo que las obras nos salvan por una religiosidad falsa. Porque las obras no salvan, salvan a nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él y poner nuestra fe en Él, eso es lo que salva, no nuestras obras. Solo la fe en Cristo trae dos cosas: perdón de nuestros pecados y salvación. Cornelio necesitaba más que su fe, necesitaba más que sus obras, necesitaba un encuentro con Jesucristo.
Y eso fue lo que Dios hizo. Inquietó a Cornelio para que buscara a Pedro. Inquietó a Pedro para que fuera con Cornelio y le presentara a Cristo crucificado, que le mostrara quién era realmente el camino, la verdad y la vida. Hay personas al día de hoy en la iglesia incluso que oran, que ayudan, que ayunan, que son buenas, que tienen un comportamiento piadoso, sin embargo no han nacido de nuevo. En la iglesia los hay. Personas que todavía no han nacido de nuevo, que todavía no se han entregado a su Señor y Salvador Jesucristo, que no lo han reconocido como su Señor y Salvador, porque por un lado implica reconocer que soy pecador. Implica eso. Si no reconocemos que hemos pecado, no podemos reconocer que necesitamos un Salvador. Y si no reconocemos que necesitamos un Salvador, no podemos reconocer a Jesucristo. Y si no reconocemos a Jesucristo, lo más que podemos aspirar es hacer al Cornelio del principio. Alguien ante los ojos del hombre como bueno y piadoso, pero ante los ojos de Dios no salvo. Y creo que no queremos eso. No queremos eso para nuestras vidas y no queremos eso para nuestras familias. Y el último punto, 5. Las buenas obras son fruto, no cimiento. Lo vuelvo a repetir. Las buenas obras son fruto, no son cimiento. En Efesios 2:10 podemos leer esto. Porque somos hechura suya. Somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son fruto de nuestra conversión, fruto de nuestra salvación, fruto de reconocer a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Cristo fuimos creados para buenas obras. No es al revés. Las obras no son las que nos acercan a Dios, son nuestra fe en Cristo, la que nos habilita para hacer buenas obras. No somos salvos por las obras, sino para las obras. Las buenas obras son evidencia, no son la base, no son el cimiento. El cristiano que ha sido salvo por gracia produce frutos de bondad, produce frutos de piedad, produce frutos de generosidad, produce frutos después de haber sido convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Y es fácil decir que nosotros vemos un árbol y el árbol no se hace por sus frutos. Es al revés. Son los frutos los que hacen que nosotros identifiquemos un árbol de fruto. Si el árbol no da frutos, quiere decir que está mal. No está haciendo lo que tenga que ser. Aunque dé sombra, aunque permita que unos pajaritos hagan el nido allí, puede parecer bueno, pero el Señor se fija en los frutos que nosotros tenemos que dar como consecuencia de nuestra salvación. Y para concluir, en Mateo 22, nosotros vemos a Jesús donde habla que un hombre fue invitado a un banquete real. El rey ofreció vestiduras especiales, pero el hombre quiso entrar con su ropa común a ese banquete. El resultado fue echado fuera. Y en esta parábola, el Señor Jesús nos está dejando ver a ti y a mí. El Señor ya dispuso una vestidura especial, ganada por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos la dio, ya está ahí, ya es una realidad. Pero a veces nosotros nos aferramos a querer llegar al banquete con nuestras vestiduras, con nuestras obras, con la fe a nuestra manera y no conforme a la palabra de Dios, con la fe a nuestra forma. Pero el resultado en la palabra está ahí, es claro. Si queremos llegar ante la presencia de Dios solamente con nuestras vestiduras, acuérdense de la imagen, la etiqueta, el tatuaje, la otra etiqueta acá. Si queremos llegar así, vamos a ser echados fuera. Podemos ser hallados ante los ojos del hombre como buenos, como piadosos, pero no vamos a ser salvos ante el tribunal de Dios. Así son los que confían en su propia voluntad. Ante Dios, esas ropas, esos méritos, esas obras nos sirven.
La única vestidura válida va a ser la justicia que Cristo nos da en esa cruz. Y bueno, para poder cerrar, quiero mencionar 4 puntos, a manera de resumen de la palabra. El mito que estamos viendo el día de hoy, ser bueno es suficiente para agradar a Dios, estamos comprendiendo que es un mito. Porque no basta ser bueno, no es suficiente ser bueno para agradar a Dios y poder ser salvos ante Él. La verdad es que no hay ni uno solo justo entre nosotros, ni uno solo. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de su sangre derramada en esa cruz, para con esa sangre poder lavar nuestras vestiduras y poder llegar en todas esas etiquetas puedan ser deshechas y poder ser dignos con ese vestido de lino puro, blanco y resplandeciente, como el Señor quiere que lleguemos a esa boda, a las bodas del Cordero. El llamado está en dejar de confiar en nuestra propia justicia, en poder recibir la justicia perfecta de Cristo. Ese es el llamado. El Señor ya lo ha hecho, ya dispuso todo. Cristo ya vino, ya murió en la cruz, ya nos dejó la entrada a su reino, ya nos dejó su salvación. Falta que nosotros recibamos ese regalo que Dios ha dispuesto para nosotros. Creer en Él, en Jesucristo, es recibir la salvación. Y vivir agradecidos por esa salvación son los frutos que nuestra vida tiene que dar. Pero ese es el camino. Primero tenemos que creer en Él, tenemos que recibir la salvación, tenemos que aceptarla y tenemos que vivir agradecidos por esa sangre derramada en la cruz. Y ese agradecimiento se va a convertir en los frutos que nuestra vida va a dar. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, todo eso es fruto del amor recibido por Cristo en esta cruz. Y solo quiero cerrar con un último versículo, Juan 14:6. Estoy seguro que todos lo saben hasta de memoria. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de Jesucristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y la única vida eterna la tenemos a través de Jesucristo, si creemos en su palabra, porque esto es lo que Dios ha dejado aquí en su palabra, diciendo: Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pongámonos de pie un momento. Vamos a hacer una oración final para que esta palabra pueda quedarse en nuestro corazón, pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón y pueda